Segundo, la filosofía de la experiencia indirecta. 1. La sociedad de los pensadores aficionados. Todo tipo de conocimiento, la observación es trivial, presupone una práctica y una atmósfera propias que lo caracterizan y también, sin ninguna duda, un papel particular del sujeto cognoscente. Cada uno de nosotros desempeña en forma diferente este papel cuando debe ejercer su oficio en el arte, en la técnica, en la ciencia o cuando se trata de la formación de representaciones sociales. En este último caso, cada persona parte de las observaciones y sobre todo de los testimonios que se acumulan a propósito de acontecimientos corrientes, el lanzamiento de un satélite, el anuncio de un descubrimiento médico, el discurso de un personaje importante, una experiencia narrada por un amigo, la lectura de un libro, etc. La mayor parte de estas observaciones y de estos testimonios proviene, sin embargo, de quienes lo han inventariado, organizado, aprendido dentro del marco de sus intereses. Periodistas, sabios, técnicos, hombres políticos nos proporcionan continuamente comunicaciones sobre decisiones políticas u operaciones militares, experiencias científicas o inventos técnicos. Estas comunicaciones, artículos, libros, conferencias, etc., están muy alejadas de nosotros porque hablando con propiedad, no resulta imposible captar su lenguaje, proporcionar su contenido, confrontarlas con informaciones y experiencias más directas y más adecuadas a nuestro contorno inmediato. En conjunto parecen participar en un mundo del discurso, construido a partir de materiales cuidadosamente controlados según reglas específicas cuyo objeto somos nosotros, con nuestros problemas, nuestro porvenir y, en definitiva, todo lo que existe como nosotros. Pero estas comunicaciones al mismo tiempo están muy próximas porque nos conciernen. Sus observaciones interfieren en nuestras propias observaciones y sus lenguajes o sus nociones elaboradas a partir de hechos que no son ajenos y a veces nos hacen permanecer ajenos. Fijan nuestra mirada, dirigen nuestras preguntas. Lo que vemos lo sentimos de alguna manera enmendado por lo invisible y por lo que provisoriamente es inaccesible a nuestros sentidos. Tal es el caso de los genes de los átomos que circulan tanto en nuestras imágenes como en nuestras palabras y en nuestros razonamientos. Estamos seguros de que ciertas cosas existen, ciertos acontecimientos tienen lugar, pero con frecuencia nos faltan los criterios necesarios para atestiguar esta existencia material. El individuo que busca un satélite en la bóveda celeste sabe que allí debe haber uno y lo encuentra. Sin embargo, carente de indicios y precisos, sin tener conciencia de ello, toma por un satélite a una estrella que titilea, un avión que lo desplaza a gran altura, a otros objetos meteorológicos u ópticos. Si sueña con otras humanidades vivientes en otros planetas, eventualmente percibirá una nave espacial que aterriza sobre la Tierra, así como nuestras naves espaciales aterrizan en la Luna. Tomar sus deseos por necesidades no es más que una manera de tomar sus visiones por
realidades. Asimismo, la persona que después del psicoanálisis conoce la importancia de los complejos, los comprueba y los reconoce con asiduidad, sucede que tanto en un caso como en el otro se cuenta con una presunta realidad y a partir de esto se juzga indispensable, reconstruida, hace la familiar. El pasaje del testimonio de la observación del hecho relatado a una hipótesis concreta sobre el objeto visto, en resumen, la transformación de un conocimiento indirecto en un conocimiento directo, es el único medio para apropiarse del universo exterior. Exterior en un doble sentido, lo que no es de uno, pero se sobreentiende que pertenece al especialista, y lo que está fuera de uno, fuera de los límites del campo de acción. Pero al volverse interior y de ahí en adelante penetrar en el mundo de la conversación, se producen intercambios verbales durante cierto tiempo, una frase, un enigma, una teoría captados al vuelo, despiertan la curiosidad, fijan la atención, fragmentos de diálogo, lecturas discontinuas, expresiones dadas en una parte, reaparecen en el espíritu de los interlocutores, se mezclan con sus impresiones, surgen los recuerdos interlocutores, se mezclan con sus impresiones, surgen los recuerdos, las experiencias comunes, los acaparan. Por medio de estas conversaciones no solamente se transforman las informaciones y se confirman las convenciones y los hábitos del grupo, sino que cada uno adquiere una competencia enciclopédica sobre el tema que es objeto de discusión. A medida que el coloquio colectivo progresa, el relato se regulariza, las expresiones se precisan, las actitudes se ordenan, los valores se ponen en su lugar, la sociedad comienza a ser habitada por frases y visiones nuevas, y cada uno se vuelve ávido de transmitir su saber y de tener nuevas. Y cada uno se vuelve ávido de transmitir su saber y de tener un lugar en el círculo de atención que rodea a los que están al corriente. Cada uno se documenta o allá para estar en la pomada. Veamos cómo Alexandre Moskowski, hombre de letras y crítico berlinés, describe la entrada de la relatividad en este mundo de la conversación, es decir, en el público más allá del círculo científico. La conversación de las personas cultas giraba alrededor de ese polio y no podía evadirse de él. Sin cesar volvían al mismo tema, aunque se hubieran apartado empujadas por la necesidad o al azar. Estaban atentas al diario que publicara más artículos, largos o cortos, técnicos o no técnicos, cualquiera que fuera su autor, con tal de que trataran de la teoría de Einstein. En todos los rincones y escondrijos se organizaban sesiones de iniciación que se llevaban a cabo por la noche. Se formaron universidades ambulantes donde profesores itinerantes hacían olvidar al público los infortunios en 3 dimensiones de la vida cotidiana para conducirlos a los campos elíseos en 4 dimensiones. Las mujeres perdían de vista sus preocupaciones domésticas para discutir sistemas de coordenadas, al principio de simultaneidad y los electrones con carga negativa. Todos los problemas contemporáneos habían adquirido un centro fijo a partir del cual se podían tender hilos hacia cada uno de ellos. La relatividad se había convertido en el santo y seña supremo. Exagerando apenas, cada uno de nosotros puede decir que fue testigo directo de una generación de muchas ocasiones en las que las palabras y el interés público se manifestaron en una escala y con una intensidad semejantes. Volveremos sobre el significado de esta conversación en el funcionamiento de la sociedad. Pero era necesario indicar el lugar al cual una persona o un grupo se acercaban e interiorizaban los temas y los objetos de su mundo,
y hacen como un clínico que acumula muchos signos, los comunica y los verifica con su paciente para emitir un juicio sobre su enfermedad. Solo realiza análisis secundariamente, confía en lo que el enfermo le dice, en los casos que ha visto y estudiado, en lo que otros clínicos le han transmitido y extrae las conclusiones que le parecen válidas. Por una especie de hábito que es una segunda naturaleza, a través de los síntomas y las descripciones, esa persona o ese grupo descubren un orden cuya reproducción experimental carecen de medios y que no desean demostrar mediante fórmulas o estadísticas. Más todavía que al clínico, esta práctica del conocimiento de organizar las relaciones entre las regiones dispares del pensamiento de lo real remita al documentalista. El documentalista trabaja sobre textos acabados que resume, recorta y combina en función de un código de análisis y de clasificación materializados en una serie de ficheros. No tiene que juzgar ni puede juzgar sobre la verdad, sobre la calidad de los textos y los que aplica su código y hace entrar en su fichero. Por ende, no experimenta ninguna de las restricciones del especialista que registra o desmenuza lo que lee para saber si el contenido tiene valor, si corresponde a unas normas de la ciencia, de la técnica o del arte y si a su vez pueden utilizarla. Libre de efectuar una construcción, el documentalista también puede asociar a su gusto las nociones, los datos, los artículos pertenecientes a los campos, a las escuelas más diversas. Las únicas barreras son las que tropieza son las del costo y la autoridad de sus técnicas para el manejo de las informaciones. La tentación del enciclopedismo y de un sistema único es muy fuerte. Cada uno de nosotros como hombre común, fuera de su profesión, se comporta del mismo modo ante todos estos documentos. ¿Qué son los artículos de un diario? Un accidente en la calle, una discusión en un café o un club, la lectura de un libro, un reportaje televisado, etc. Los resume, los recorta, los clasifica y padece la misma tentación que el documentalista de fundirlos en un mismo universo. Nada nos impone la prudencia del especialista, nada nos prohíbe juntar los elementos más dispares que nos hayan transmitido, incluirlos o excluirlos de una clase lógica, de acuerdo con las reglas sociales, científicas, prácticas de las que disponemos. El objetivo no es hacer avanzar el conocimiento, sino estar al corriente, no ser ignorante fuera del círculo colectivo. De este trabajo mil veces comenzado, repetido y desplazado de un punto al otro de la esfera, los acontecimientos y sorpresas que captan la atención dan nacimiento a nuestras representaciones sociales. El espíritu que elabora esa transformación a los miembros de la sociedad en una especie de sabios aficionados, como los curiosos y los virtuosos, que en los siglos pasados poblaron academias, sociedades filosóficas, universidades populares. Cada uno trata de mantener algún contacto con las ideas que están en el aire, de responder a los interrogantes que los asaltan. Ninguna noción se presenta con un modo de empleo, ninguna experiencia con su método, y al recibirlas, el individuo las usa como le parece. Lo importante es poder integrarlas en un cuadro coherente de lo real o deslizarse en un lenguaje que permita hablar de lo que habla todo el mundo. Este doble movimiento de familiarización con lo real por medio de la extracción de un sentido o de un orden a través de lo que se relata y da manejo a átomos de conocimientos disociados de sus contextos lógicos normal, desempeña aquí un papel capital. Corresponde a una preocupación constante, llenar lagunas, suprimir la distancia entre lo que se conoce por un lado y lo que se observa por el otro, completar las casillas vacías de un saber por las casillas llenas del otro saber, el de la ciencia por la religión, el de una disciplina por los prejuicios de los que la ejercen.
al mismo tiempo separados de sus vinculaciones, conceptos y modelos, se ramifican y proliferan por una sorprendente fecundidad y una gran libertad. El único límite lo proporciona la fascinación que ejercen y la ansiedad que provocan los que cuestionan demasiado lo que se quiere conservar fuera de toda duda. Igual que en un juego donde se ensayan y experimentan los fenómenos materiales, colectivos, antes de verificar su existencia real y de ponerlos en práctica seriamente, uno se dedica a hacer bosquejos y borradores, se lanza a maniobras intelectuales y repeticiones que presentan el espectáculo del mundo como un mundo del espectáculo. Con seguridad, estos sabios aficionados y todo lo que somos en uno u otro campo que habitan el mundo de la conversación, con sus costumbres de documentalistas, un poco autodidactos, un poco enciclopédicos, con frecuencia quedan prisioneros de los prejuicios de visiones cerradas, con sus dialectos tomados del mundo del discurso, la famosa jerga tan detestada y tan necesaria, y solo nos queda inclinarnos ante ellos. Sin embargo, nos revelan que los individuos en su vida cotidiana no son únicamente máquinas pasivas que obedecen a aparatos, registran mensajes y reaccionan a los estímulos exteriores, punto y coma. Los trata de ese modo una psicología social sumaria, reducida a recoger opiniones e imágenes. Por el contrario, poseen la frescura de la imaginación y el deseo de dar un sentido a la sociedad y al universo que les pertenecen.